Entonces, como había mencionado, vamos a utilizar una guía que compartí por el chat, donde están en general las instrucciones y comandos que vamos a utilizar durante esta sesión. Entonces, voy a abrir la guía. Bueno, básicamente, esta es la guía que vamos a seguir. Bueno, Alexander, que te acabas de unir, te voy a poner en el chat la guía que vamos a seguir con las instrucciones de lo que vamos a hacer hoy. Entonces, vamos a utilizar específicamente CubeADM para la gestión del clúster y, digamos, este workshop está pensado desde cero, desde la instalación sobre máquinas reales del clúster y hacer una gestión básica. Te pregunto, Alexander, ¿tú vas a hacer el ejercicio al mismo tiempo? ¿Cuentas con una cuenta de AWS de pronto para hacer el ejercicio o con máquinas físicas para poderlo hacer? Hola, no, acabé de tener un problemita acá y no puedo acceder al PC. Ok, bueno. Entonces igual se deja grabado y se va a hacer de forma demostrativa. Vale. Entonces, para hacer este ejercicio, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos al menos 2 nodos. En este caso lo haríamos sobre Ubuntu, mínimo un nodo master y un modo worker. Para el master necesitaríamos al menos una máquina con 2 virtual CPU y 2 GB de RAM. Y para los nodos worker necesitaríamos al menos una CPU y 2 GB de RAM. Entonces, como tal, voy a hacer el ejercicio sobre AWS. Entonces, voy a lanzar una nueva instancia. Listo, en este caso, entonces, le doy un nombre a la instancia. Estoy poniendo algo de problema acá. Lo vamos a hacer sobre Ubuntu. Y en este caso, entonces, el tipo de instancia que vamos a buscar, como lo mencionan las instrucciones, entonces al menos 2 CPUs y 2 gigas, en este caso serían 4 gigas de memoria mínima. Tomar un keepar que ya tengo definido. En este caso lo voy a hacer en la VPC por defecto. Voy a seleccionar un security group que ya existe. Y más adelante miramos el tipo de reglas de seguridad que debe tener ese security group para permitir esto que vamos a hacer. Con 10 gigas de disco. En la parte de networking voy a dejar una decirle que voy a definir una subnet específica. Entonces, en este caso, voy a tomar esta subnet. Y debo tener como control de cuál es la red donde la voy a crear.
Listo. Eso es básicamente para preparar las máquinas. Y voy creando la instancia. Y voy a crear otras dos instancias para los workers. Entonces también Ubuntu. Y nos podemos quedar con esta que tiene una virtual CPU y 1 GB de memoria. Selecciono el keypad que quiero y debo verificar que seleccione. En este caso, como no voy a hacer cambios ni disponibilidad, voy a seleccionar la misma zona de disponibilidad. En este caso no voy a hacer temas de redundancia, entonces elijo la misma zona, la misma subred, que en este caso está en la misma zona de disponibilidad. Y tener precaución de tener el mismo security group. Listo, y en este caso voy a crear dos nodos. Okay, genero la instancia. Bueno, una vez tengo las instancias ya corriendo, en este caso para diferenciarlas voy a ponerles un número en la etiqueta, pero esto básicamente es una etiqueta, esto no cambia nada en la instancia en sí misma. Entonces, para conectarme, tengo a la instancia y verifico cuál es la IP que le dio al subir. Esta sería la principal. Entonces, conecto la instancia usando el certificado que tengo previamente creado. Esta es la primera instancia. Voy a la segunda instancia. Tomo igualmente la dirección IP. Y hago lo mismo con la tercera instancia.
Vamos a mirar un momento el security group, qué condiciones tiene para que efectivamente nos permita trabajar. Entonces, particularmente este security group va a requerir, para que yo me pueda conectar físicamente a las instancias, que el puerto 22 esté autorizado desde mi IP local. No es conveniente dejar el puerto 22 abierto a todo internet, sino únicamente a la IP desde la cual vamos a administrar. Y el resto de reglas van a ser internas. Quiere decir para que las instancias se puedan comunicar entre sí. Entonces el resto de reglas, el origen es el mismo security group y a ciertos rangos de puertos. Dentro de las instrucciones que les pasé en el enlace, copiar nuevamente el enlace en el chat. Las personas que se conectaron un poco después. Entonces, aquí nos identifican cuáles son los puertos que yo debo tener permitidos para que se pueda realizar la conexión entre los nodos. Estos puertos fueron previamente configurados en ese security group, que son las reglas que les estoy enseñando acá. Entonces, en este caso, son los rangos de puertos que se requieren para que funcione la conexión entre el nodo de control y los nodos worker. Y en este caso, el origen es el mismo security group, porque lo que estamos haciendo es garantizando conexión dentro de las mismas instancias. Aquí no tendríamos directamente entrada. Vamos a ver que hay una regla cuando vamos al final del ejercicio que tiene que ver con la publicación, y esa es la única que dejaríamos conexión desde fuera. Vamos a publicar al final del ejercicio el servicio de Nginx sobre el puerto 32.000 y esa es la única regla que dejaríamos para cualquier origen IP versión 6 y cualquier origen IP versión 4. Ese es el único caso en que vamos a tener una regla inbound que sea abierta para que el servicio se publique. Todas las demás son o desde el mismo security group o desde la IP en la cual estamos haciendo la gestión y todo el ejercicio que vamos a realizar. Bueno, ¿qué necesitamos entonces de estas instancias? Necesitamos sus direcciones IP. Les voy a instalar acá, no, que no sea necesario instalar ahora nada adicional. Bueno, entonces vamos procediendo con las instrucciones. Entonces, ¿qué me dicen las instrucciones? Los tamaños de las CPUs y me recomiendan este rango de red. El rango de red que voy a usar es distinto, pero lo que debo garantizar es que no se solape con el rango de red que van a utilizar para los pods. Entonces, puedo utilizar un rango de red diferente a este, siempre y cuando no utilice el mismo rango que se van a utilizar para los pods, que es donde causaría conflicto. Entonces, el rango que voy a utilizar es, si vengo acá en las instancias, vamos a ver que la red en la cual están estas instancias corriendo es diferente. Entonces, entro acá y miramos que la red privada es 172.31, que es diferente a la que está recomendada en el instructivo, pero no hay problema porque
lo vamos a hacer en instancias separadas. Voy a instalar estas herramientas de red para hacer validaciones básicas. Básicamente las NetTools. Ok. Entonces podemos ver, aquí estoy conectada en el momento que... ...86. Quiero confirmar que se esté conectada en la instancia correcta. $86,198. ¿Qué es esto? $86,198. El worker 2, 136. Y el worker 1, 103. Ok. Entonces, la subred de esta es la 192.31.80, según esta máscara de red que está definida acá. Y no se solapa con la 192, que es la que se va a usar para el ejercicio. Entonces podemos continuar con esas especificaciones de red que tenemos ahí. Bueno. Lo de los puertos ya lo validamos, que efectivamente tengamos los puertos abiertos en el Security Group definido. En el instructivo nos aparece una documentación donde tienen, digamos, todos los mismos ejemplos de este workshop que vamos a seguir y que los tienen como scripts. Entonces se pueden ejecutar directamente sobre la línea de comandos como lo vamos a hacer o sobre scripts. Bueno, en este caso no vamos a usar background, sino que estamos usando máquinas virtuales en AWS. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en este caso? Se va a instalar el container runtime. En este caso se va a usar CRI-O. En otros casos se podría usar Docker, pero Docker está ya en proceso de ser descontinuado del soporte Kubernetes, entonces por eso se está utilizando otro container runtime. Luego proceder a instalar el kubeadm, el kubelet y el kubectl para hacer toda la parte de configuración. Inicializar el kubeadm como control plane como nodo master. Definir a partir de esta configuración cuál es el comando de unión. Instalar el network plugin para la conexión de red entre el nodo master y los workers. Unir los workers al master. Validar que el clúster está funcionando y desplegar una aplicación de ejemplo y validar. Es básicamente el resumen de lo que se va a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, aunque el iptables por defecto no siempre está configurado, pero en el caso de que lo estuviera, vamos a habilitar que iptables sea capaz de ver el tráfico de bridge entre los nodos. El tráfico de bridge es porque vamos a instalar una, llamémoslo así, una conexión de red virtual, que es la que nos va a llevar todo lo que tiene que ver de tráfico entre los nodos worker y el control plane a través de esa conexión bridge. Entonces lo que hacemos acá es que el sistema operativo se entere de que eso existe. Entonces básicamente lo que vamos a hacer acá es habilitar el sistema operativo para permitir el tráfico tipo bridge. Entonces
lo hacemos en todos los nodos. Subirle un poco de zoom a estos terminales para que se vea con mayor claridad lo que se está configurando. Bueno, para este caso nos dicen que vamos a deshabilitar la swap. Podemos hacer dos cosas, o hacer deshabilitación de la swap o cuando se haga la configuración de Kubernetes, decirle que ignore los errores que salgan de swap cuando el clúster está subiendo. En este caso, digamos, el control plane toma control de la configuración de memoria de la máquina y por eso pues no estaríamos haciendo uso de la swap. Entonces con esto la desactivamos y con este crontab lo que hacemos es que cuando la máquina se reinicie, nuevamente deshabilite la swap. Listo. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar el runtime de contenedores, en este caso CRI-O, en los nodos. Este es el que básicamente nos va a permitir que nosotros podamos correr los pods dentro de cada una de las máquinas. Entonces vamos a crear el archivo de configuración de CRI-O como un módulo dentro del sistema operativo. Y vamos a crear el archivo de configuración, digamos, relacionado con Kubernetes, también para CRI-O. Entonces lo que estamos haciendo es entrando los archivos de configuración. Básicamente sería lo mismo que hacerlo con un editor de texto, creando las líneas manualmente. En este caso no lo estamos haciendo creando el archivo con un editor de texto, sino a través de un CAT enviando el contenido de los archivos. Entonces lo vamos a crear. Vamos a crear los archivos de configuración en las tres máquinas, tanto en los dos nodos worker como en el nodo de control. Vamos a habilitar el file system y el BXLAN para los nodos. Y vamos a añadir también los mismos parámetros para la configuración de Kubernetes. Listo, lo siguiente que vamos a hacer es reiniciar los demonios para que lo que acabamos de cambiar efectivamente quede configurado y corriendo en el sistema operativo. Bueno,
Lo siguiente que vamos a hacer es para poder instalar CRIO, vamos a agregar los repositorios de CRIO dentro de los repositorios del sistema operativo. Básicamente estos repositorios los vamos a tomar de OpenSUSE.org. Estamos sobre un Ubuntu. Estos no son los repositorios por defecto de Ubuntu, son de SUSE, pero podemos utilizar las librerías que estén allí. Entonces lo que vamos a hacer es agregar estos repositorios para que los podamos después utilizar para instalar. Estos repositorios requieren una conexión segura, entonces es necesario utilizar unas claves GPG para poderse conectar. Entonces lo que vamos a hacer es añadir esas claves, porque si no, no sería posible descargar de manera segura de esos repositorios. Nos daría un error, entonces es necesario descargar las claves para poderlos usar. Una vez ya tenemos entonces configurados los repositorios y las claves, ya podemos utilizar el instalador. Entonces actualizamos el apt-get para que coja los nuevos repositorios y procedemos a instalar las herramientas que necesitamos. Entonces, ¿qué herramientas son? Instalaríamos CRIO, CRIO Runc y CRITools. Serían las herramientas que estaríamos instalando. Y lo que haríamos después es reiniciar nuevamente los demonios para que tome la configuración y habilitar como tal el runtime de contenedores. Esto es necesario hacerlo tanto en el control plane como en todos los nodos. Entonces, tenemos ya preparados los nodos y el control plane para empezar a correr pods. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte del orquestador, cómo coordinar esos pods entre sí. Entonces, primero necesitamos algunas dependencias. Entonces vamos a necesitar apt transport HTTPS, vamos a necesitar certificados, vamos a necesitar curl. Entonces vamos a instalar esos paquetes. Y esos paquetes también van a necesitar unas claves GPG, entonces también vamos a tener que bajarlas. Entonces vamos a instalar acá las dependencias. Vamos a instalar la llave que descargamos y vamos a agregar el repositorio, porque Kubernetes como tal tampoco hace parte de los repositorios por defecto de Ubuntu. Entonces es necesario agregar el repositorio. Listo. Entonces, una vez tenemos añadido los repositorios y añadiendo la clave GPG al repositorio de apt, podemos proceder a instalar. Entonces, ¿qué vamos a instalar? kubelet, kubadm y kubectl. Entonces, esto se hace en
las tres máquinas, tanto el control plane como los dos nodos. Aquí es importante saber que como acabamos de instalar, aquí estamos descargando la última versión. Estas instrucciones nos dicen que si queremos, por ejemplo, prepararnos para una certificación, entonces debemos definir usualmente una versión de Kubernetes específica para la cual vamos a configurar el ambiente. Entonces nos están diciendo que para esos tipos de exámenes la versión es la 1.24 y aquí nos explican cómo hacer para garantizar que la versión de todas las herramientas sea la 1.24. Entonces nos dice cómo definir cada una de las versiones cuando voy a instalar y cómo configurar los paquetes para que no se actualicen automáticamente. En este caso no lo vamos a hacer porque no nos interesa mantener una versión única. Podemos tranquilamente trabajar con la versión última. Listo, lo siguiente que hay que hacer es que el nodo agregue su propia IP a los argumentos de kubelet. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es extraer la IP de la máquina local y agregarla a etc default kubelet. Yo miro una cosa acá. Acá. Listo. Aquí me dice que no existe. Entonces, voy a crearlo. Ok. Acá. Hacerlo manualmente.
o el script no nos está funcionando por un tema de permisos, pues lo que estamos haciendo es creando manualmente el archivo. Ok. Listo. Entonces hicimos manualmente esto que estaba acá con el script porque por un tema de permisos no nos está dejando crear este archivo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el nodo master y establecer en él que ese nodo va a ser el nodo de control. Y vamos a configurar eso. Entonces vamos a definir cuál es la dirección IP del nodo de control. Vamos a utilizar también su nombre como tal de hostname y vamos a definir cuál es el direccionamiento IP que van a usar los pods. Entonces en este punto es donde este es el direccionamiento 192.168.0.0 máscara 16. Este es el direccionamiento de los pods y lo que debemos garantizar es que no se solape con la IP de nuestro nodo de control y los nodos en general, worker también. Entonces acá pues nos recomendaban que era la 10, pero no es indispensable que sea la 10, sino que podemos usar una dirección IP siempre y cuando no sea del mismo rango de los pods. Entonces, en nuestra máquina, este que va a ser el nodo de control, esta dirección 172.31.86.198 con máscara W255248.0 no se solapa con el rango de los pods. Entonces, podemos utilizarla sin problemas. Reemplazamos. Y vamos a inicializar entonces nuestro nodo de control diciéndole cuál es la dirección que va a utilizar para hacer la publicación, cuál es la red que va a utilizar para los pods y cuál es el nombre del nodo que vamos a utilizar. Esta última opción que dice aquí, ignorar prefly error swap, es la que usaríamos si no hubiésemos deshabilitado como tal la memoria swap. En este caso la voy a dejar de todas formas. Entonces pusimos acá estas variables de ambiente y vamos a ejecutar, este solamente se ejecuta en el nodo master, la configuración. Esto está haciendo verificaciones.
Dice que también se pueden utilizar un archivo de configuración para inicializar el clúster y no por línea de comandos como lo hicimos. Esperamos un momento cuando termine. Y al terminar entonces nos va a dar esta información. Esta es cómo crear la configuración por defecto en el nodo master. Entonces que creamos la carpeta cube y dentro de esa carpeta cube copiamos la configuración que está en etc Kubernetes dentro de kubeconfig. Esto lo que nos va a permitir es que desde esta línea de comandos donde yo estoy, en este caso home Ubuntu, que es el Besos Home, vamos a crear esta configuración, esta carpeta cube. Y desde ahí yo voy a poder ejecutar los comandos de Kubernetes, donde esté configurada la información del nodo de control. Listo, entonces, ¿qué pasó acá? Básicamente creo esta carpeta con la configuración por dentro. Que es básicamente el archivo de configuración de Kubernetes, del nodo de control. Y nos dice que si se hace con usuario root, se puede utilizar, exportar kubeconfig para que tome la ruta donde está el archivo original. ¿Por qué se hace esta copia? Porque el archivo que no es root no tiene por defecto acceso a esta ubicación, por eso se hace la copia. Bueno, ahora, ¿qué más nos entrega este archivo, este proceso de configuración? Nos entrega un comando con el cual vamos a poder unir los nodos al clúster. Entonces nos entrega cómo configurarlo, cuál es el token y el hash del certificado. Bueno, si queremos ver cómo está en este momento el nodo de control, podemos decirle, muéstranos los pods dentro del namespace Cube System. Dentro de la configuración que utilizamos acá, por defecto es Cube System, el namespace que vamos a usar. Entonces, estos son los pods que en este momento están corriendo en este nodo de control y que ya se encuentran entonces configurados. Listo. Si yo quisiera correr dentro del nodo master pods, por defecto no está definido que así sea. Si lo quisiera, entonces podría utilizar este comando para que utilice también el nodo master. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a correr los pods de las aplicaciones solamente en los workers. Luego necesitamos un network plugin para que se haga el networking entre los pods. Entonces ellos están, en este momento solamente está configurado el control plane y para que los pods se puedan unir, los nodos workers se puedan unir al control plane, necesitamos tener un plugin de red. Entonces en este caso lo vamos a tomar desde el proyecto Calico y vamos a instalar ese plugin utilizando kubectl. Si queremos ver el contenido de la configuración, se puede abrir el contenido del YAML para ver la configuración que tiene por dentro.
En este caso, pues lo que vamos a hacer es bajarnos este manifiesto de configuración para que nos instale el plugin de red. Entonces, una vez instala lo que necesita y crea unos pods nuevos. Entonces, si miramos acá, creó Calico Node y Calico Cube Controllers. Aquí veo que terminó ya de instalarse y ambos están en estado running. Listo. Una vez tengo ya el plugin y tengo configurado el control plane, entonces lo siguiente que debo hacer es unir los nodos al nodo maestro. Entonces ya tenemos los prerequisitos. Ya instalamos el runtime de los contenedores, instalamos Kubelet y QAM también en los workers. Entonces lo que necesitamos ya es decir cómo se va a unir. Recordemos que cuando configuramos el control plane nos dio cuál era el comando para unir los nodos. Pero en caso de que yo no lo tenga por algún motivo, lo vuelvo a listar. Entonces vuelve y nos trae el comando para hacer la unión de los nodos. Este comando lo corro en los workers y lo debo correr con sudo, porque requiere privilegios administrativos para unir los nodos y para utilizar las herramientas que tengo previamente instaladas. Entonces, le doy sudo y le indico al nodo que se una. Voy al otro nodo, hago lo mismo. Y le digo que se una. Una vez termina, entonces me dice que puedo correr kubectl get nodes en el control plane para verificar que efectivamente aquí tengo que decirle cuál es el namespace. Listo. Entonces me dice cómo se llaman cada uno de los nodos, hace cuánto está corriendo y la versión de Kubernetes que está corriendo. Y lo que nos muestra es cómo verificar que efectivamente el comando de unirse fue correcto. Entonces acá me dice que el nodo fue unido. Y aquí pues efectivamente lo puedo ver que está. Por defecto, los nodos no tendrían como tal una etiqueta que diga que es un nodo worker, pero podemos agregarle esa etiqueta añadiéndole un label a el nodo específico. Entonces, lo hacemos desde el control plane y le especificamos cuál es el nombre del host que vamos a unir. Entonces, entonces tomamos
Ponemos el hostname 1. Estoy copiando mal el comando. Básicamente es para que nos aparezca el rol, que es básicamente una etiqueta. Entonces volvemos a pedirle que nos muestre los nodos y ya aparece entonces con la etiqueta de que son workers. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es utilizar esos nodos. Entonces para esos nodos vamos a desplegar una aplicación de Nginx, un servidor web básico, y vamos a tomar esa aplicación para que se despliegue en ambos nodos. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear la aplicación. Entonces es un Nginx deployment. La aplicación a desplegar es Nginx. Le decimos que va a tener 2 réplicas y que en el contenedor va a estar publicada en el puerto 80. Ese es básicamente lo que le vamos a decir acá al crear esta aplicación. Entonces lo vamos a hacer desde la línea de comandos. Es correr un kubectl apply con esta información. También se puede hacer con un archivo de configuración. En este caso se va a hacer directamente desde la línea de comandos. La imagen que vamos a usar es una imagen Nginx en la última versión. Y tomar la imagen por defecto. Listo. En este caso se creó la aplicación Nginx Deployment con la configuración que le dijimos. Y vamos a exponer esa aplicación que creamos, que internamente está en los contenedores en el puerto 80, la vamos a exponer en el puerto 32.000. Entonces, lo que vamos a crear nuevamente, un kubectl apply, le vamos a decir que es un servicio. En este caso le habíamos dicho que era un deployment. En este caso es un servicio. Y el nombre que se lo damos es Nginx Service. El tipo de aplicación es Nginx. El selector es Nginx. El tipo es un node port, un nodo de puerto. Y va a tomar el puerto 80, el target port que está dentro de los contenedores, y lo va a poner como node port para exponerlo el 32.000. Entonces, esto también podría hacerse con un archivo de configuración. En este caso lo estamos haciendo sobre la línea de comandos. Listo. En este caso, lo que se hizo fue publicar la configuración. Entonces, yo ya puedo ir a las máquinas, que son los workers, y preguntar por este puerto, y debería haber en esos nodos, en el puerto 32.000, corriendo lo que solicité. Entonces, venimos acá a las instancias y tenemos las IPs públicas. Esta es la IP pública. Esta es la IP pública de 1. Y como se publicó en el puerto 32.000, este es un HTTP simple. Entonces, vamos a entrar en un browser normal. Listo. Entonces quedó aquí publicado.
en la IP pública de la máquina real en el puerto 32.000 de ese worker. Y vamos, esta es una de las instancias. Vamos a la otra. Entonces vamos a la otra instancia. Miramos cuál es la IP pública que tiene asignada. Y de la misma forma, entonces, en el puerto 32.000 tendríamos publicado y el otro no. Tenemos los dos nodos publicados dentro de la configuración que definimos. Bueno, como les había dicho al principio, es una configuración relativamente sencilla lo que estábamos explicando hoy. Básicamente cómo configurar sobre unas máquinas que podrían ser físicas, en este caso instancias de cloud, cómo configurar los workers, cómo configurar el control plane y efectivamente cómo generar una aplicación sencilla y publicarla. Es, digamos, una instrucción básica. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer en este momento? No, Isabel, pues creo que fue muy claro. Creo que también la página que compartiste también está muy clara. Nada, solo agradecerte. Pues pucha, ¿no? Es como, pues yo no estoy muy involucrado en el tema de infraestructura, entonces a mí se me hace bastante difícil, bastante complejo, tiene bastantes pasos. Em, Nada, agradecerte que puedas compartir la grabación para pues seguirlo como aún más en detalle. Sí, la grabación la solicitamos subir al canal de Women Who Code y en unas semanas pongo el link dentro de en unos días, creo que se demora por ahí una semana o dos, pongo el link en el mismo Meetup, el link donde quede publicado el video. Vale, perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y esperamos que se unan en próximas Meetups que tengamos. Muchas gracias. Vale, chao. Hasta luego. Igualmente.